y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación, un espacio dedicado al estudio de las más reveladoras verdades iluminadas en las Sagradas Escrituras. Recibamos al Maestro de la Palabra, José Briceño, en su espacio Palabra de Iluminación. Ok, continuamos con el estudio acerca de lo que son los dones espirituales. Les saludamos a todos los que nos están sintonizando en Centroamérica, Norteamérica, Sudamérica, Europa, Asia y hasta el continente africano. En esta oportunidad nos toca tratar los dones espirituales. Se dividen en tres grandes grupos. El grupo de los dones espirituales, que se dividen en tres grandes grupos, que son dones de revelación, que es palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritu, visiones en diferentes tipos. Ese es el primer grupo. El segundo grupo es dones de poder, que son don de fe, don de milagro y don de sanidades, el plural. Después explicamos por qué el plural. Y el tercer grupo es dones de expresión oral, don de profecía, don de lengua y don de interpretación. Bueno, a continuación nos vamos a conceptualizar para hacer una definición precisa y concisa y así poder conocer cada uno de los dones y a su vez entender los principios de cada uno de ellos y aún sus valores, cómo funcionan. Esto es importante conocerlo. Vamos a empezar con el primer grupo, dones de revelación. El primer don en este grupo es palabra de sabiduría, según primera carta a Corintios 12:8. Pero preste muchísima atención a esta verdad que vamos a presentar. Debemos dejar por enterado que los conceptos que se dan o que se han dado de palabra de sabiduría y de ciencia son totalmente subjetivos, ya que las escrituras sagradas no emiten ningún concepto objetivo de lo que es palabra de sabiduría o palabra de ciencia. Por lógico, teológicamente, no tenemos un concepto preciso y conciso, repito, de palabra de sabiduría y de palabra de ciencia, pero estudiando los términos por separado del vocablo palabra de sabiduría, podemos dar una definición un poco acertada de lo que se podría entender por palabra de sabiduría, pero sigue siendo subjetivo. Palabra de sabiduría, como término compuesto del griego, es logos, que el término es palabra, sofía, que es sabiduría. Ahora vamos a definir por separado cada uno de ellos para tener un supuesto significado de lo que es palabra de sabiduría. Este término palabra es el término logos del griego, dabar del hebreo, que además de hacer referencia al verbo, está relacionado con una palabra proveniente de parte de Dios, ya sea hablada en sus derivados de logos o logión o escrita. Logos es definida como un concepto, idea, dichos, asuntos, razones, narrativas o doctrina. Si en la Biblia se hubiera querido expresar la idea en relación a una declaración, probablemente hubiese sido usada la palabra griega rema en vez de logos. Es por ello que el don de palabra de sabiduría es un contenido divino sobre lo que piensa y quiere hacer Dios y que tiene relación con el futuro, que más adelante vamos a dar un concepto claro, preciso y un desarrollo de lo que estamos tratando. El término sabiduría es algo más que conocimiento o inteligencia. La sabiduría en relación al don espiritual no tiene nada que ver con el intelecto, ni las emociones, ni el entendimiento. No es una potencia cognitiva racional del humano. La capacidad y la inteligencia no aplican al don espiritual como palabra de sabiduría. La sabiduría se relaciona con el don. Recordemos que estamos tratando la sabiduría en relación al don espiritual, no al conocimiento humano. Sabiduría es la capacidad que el hombre obtiene internamente para recibir y captar los propósitos de Dios, según primera carta a Corintios, el capítulo 1, verso 21, el capítulo 2, verso 13. Sabiduría
Es la habilidad dada por Dios para tratar con prudencia por medio del conocimiento de la palabra las variadas experiencias de la vida. Sabiduría es el arte o habilidad que se tiene para transmitir el conocimiento, ya sea en dichos o en hechos, uniendo los dos conceptos damos por entendido subjetivamente que palabra de sabiduría puede entenderse como la revelación sobrenatural mediante el Espíritu Santo del propósito divino. Es la declaración sobrenatural de la mente y el consejo de Dios concerniente a sus planes y propósitos en relación al futuro. Palabra de sabiduría es la revelación sobrenatural que el Espíritu Santo da a una persona en un momento específico, revelándole la mente, la voluntad y los propósitos de Dios en cuanto a eventos que le ocurrirán en el futuro. Una palabra de sabiduría es un fragmento del conocimiento de Dios dado por el Espíritu Santo a una persona. Es impartida de manera sobrenatural. En ocasiones viene para declarar una palabra profética. Puede ser la voz audible de Dios, puede ser por sueños, de manera interna, pero es la voluntad, pero es la voluntad de Dios la que es expresada en la palabra de sabiduría. No es algo que el hombre se inventa, y eso lo vamos a aclarar bien cuando hablemos de lo que es profecía, porque nadie tiene el derecho de profetizar sobre una persona si la palabra no es dada por Dios. Es decir, la palabra profética, después hablamos de eso. Palabra de sabiduría es una palabra que viene de Dios por revelación y que es aplicada correctamente a una situación específica por el Espíritu Santo. Es Dios mostrando el qué, por qué, el dónde, el cuándo y el cómo. Voy a repetir, palabra de sabiduría es una palabra que viene de Dios por revelación y que es aplicada correctamente a una situación específica por el Espíritu Santo. Es Dios mostrando el qué, por qué, el dónde, el cuándo y el cómo de un problema para dar soluciones sobrenaturales. Palabra de sabiduría es un artículo pequeño o un fragmento del conocimiento de Dios dado por el Espíritu Santo a una persona. Esta que la palabra de sabiduría nos otorga ciertos hechos anticipados e información previa por vía de la revelación divina provista por el Espíritu Santo. Tal información que viene por la palabra de sabiduría era previamente desconocida para la persona y por ende el conocimiento no pudo haber sido recibido por ningún medio natural. Es impartido sobrenaturalmente por Dios mediante el Espíritu Santo. La palabra de sabiduría forma parte de los dones de revelación, por lo tanto, opera en momentos en que son necesarios el consejo y la dirección divina para tomar decisiones determinantes que deciden el futuro de un individuo o una nación. Por esta causa, una cosa es tener sabiduría de Dios en cosas específicas y la otra es recibir una palabra de sabiduría directa de Dios por revelación para un trato específico en un caso determinado. Ahora, la palabra de sabiduría no es la sabiduría humana y la destreza que se obtiene con las experiencias de la vida. No es la prudencia divina adquirida por el conocimiento de la palabra. Eso no es palabra de sabiduría. Ahora, entiéndase. Cuando Dios da una palabra de sabiduría, siempre lo hace para primeras personas. Cuando la palabra viene de Dios hacia mí y que determina mi futuro, ¿ya?
en el propósito que Dios tiene conmigo, y es un trato de Dios en lo personal, por ende, conmigo, es una palabra de sabiduría. Pero cuando la palabra de sabiduría que tiene que ver con el futuro viene de Dios hacia mí para impartir la segunda o tercera persona, eso se convierte en profecía, que más adelante voy a estar explicando eso. Ahora, ¿cómo viene la palabra de sabiduría? A través de visiones en sus diferentes manifestaciones, sueños, revelaciones directas de Dios, voz audible, ángeles, teofanías. De esta es la forma que puede venir la palabra de sabiduría. Vamos ahora a tratar con el don de palabra de ciencia. Es la revelación sobrenatural mediante el Espíritu de Dios de ciertos hechos que están en la mente de Dios y que es revelada a los hombres. Y está relacionada con el pasado o el presente. Observe que la palabra de sabiduría tiene que ver con el futuro. La palabra de ciencia tiene que ver con el pasado y el presente. La palabra de ciencia es una manifestación del Espíritu Santo en la que Dios proporciona a un miembro del cuerpo información o datos que solo Él puede en su omnisciencia dar a fin de ayudar a la iglesia en el aspecto colectivo o individual para solventar una situación específica y determinante y cubrir una necesidad en un área determinada. Si analizamos en el libro de los Hechos, el capítulo 5, tenemos un ejemplo claro y muy trágico. Se trata del caso de Ananías y Zafira, deseosos de recibir el mismo tipo de reconocimiento y honra que habían recibido Bernabé debido al donativo que habían hecho a la iglesia. Trazaron un plan, quien Zafira y Ananías, para engañar a la iglesia naciente y hacerle creer que ellos también le habían entregado todo a Dios. Se deja ver claro que aparte de Ananías y Zafira, solo Dios conocía de este engaño. Más nadie lo conocía. Más nadie conocía este engaño. Humanamente, más nadie tenía conocimiento del caso. Sin embargo, cuando llevaron el dinero a la iglesia, hubo una manifestación del don del Espíritu en palabra de ciencia que rescató a la joven iglesia del engaño que esta pareja había trazado en contra de la iglesia. Por el don de palabra de ciencia, óigase esto, Simón Pedro supo algo que nunca pudo saber de no haber sido por la manifestación del Espíritu Santo, quien le dijo con exactitud lo que había sucedido, compartiendo con él, con Pedro, un poco de la omnisciencia divina. A esto se le llama palabra de ciencia. Mire esto, la palabra de ciencia es parte de la omnisciencia de Dios compartida a la mente finita del hombre, dando información que por su propio esfuerzo no era posible obtenerla. Este don casi siempre se manifiesta en conjunto con el discernimiento de espíritu, ya que es un complemento de dicho don. El discernimiento de espíritu descubre la naturaleza y el carácter de las cosas. La palabra de ciencia da un concepto claro de las cosas. Nunca se le olvide esta verdad. La palabra de sabiduría determina el futuro, revela el futuro. La palabra de ciencia revela el pasado y lo que está dándose en el presente. Ok, vamos con el discernimiento de espíritu, que es el tercer don en el primer grupo. Discernimiento de espíritu. Para entender el discernimiento de espíritu debemos estudiar los términos por separados. Discernir significa mirar más allá de lo exterior hacia lo interior, hacer un juicio por cuyos medios percibimos y declaramos la diferencia que existe entre varias cosas. Espíritu es el término hebreo por el cual se designa. Esta palabra es ruach, neuma del griego, así como en el latín espíritu, derivado de raíces cuyo significado es viento, aliento, respiración, soplo.
En el lenguaje bíblico, esta palabra se utiliza para referirse al conjunto de la deidad, a los ángeles, a los demonios, a los hombres como creación de Dios. Si unimos los dos términos, discernimiento de espíritu, se puede establecer que es la revelación sobrenatural de Dios por el Espíritu Santo al espíritu del hombre para descubrir los espíritus, esto es, su naturaleza y carácter, si son de Dios, ángeles o demonios. Discernimiento de espíritu es la habilidad sobrenatural que se da por el Espíritu Santo para poder entender, percibir, reconocer los asuntos en el mundo de los espíritus. Este don da la habilidad de entrar en el mundo espiritual y reconocer el carácter, naturaleza y procedencia de las cosas. El don sirve para descubrir y conocer la manifestación de los ángeles de Dios, demonios en todas sus manifestaciones, tales como enfermedades. Por ejemplo, en enfermedades, a través del discernimiento de espíritu, usted puede captar por el espíritu, por ende, si lo que usted tiene al frente es una enfermedad de tipo orgánico, es un virus, es una bacteria, es un parásito o es un espíritu del diablo el que está alojado en una zona. Tenemos, por ejemplo, vamos a dar ejemplos de enfermedades. Tenemos el tipo de enfermedades producidas por un espíritu inmundo que se aloja en un órgano del cuerpo. Al no tener discernimiento del caso, se corre el riesgo de orar por una supuesta enfermedad cuando el mal es producido por la invasión de un espíritu que debe ser expulsado del cuerpo. Al caer en el terreno de la oración, no se le alcanza el objetivo para la cual se oró. Por tal liberación se consigue y tal liberación se consigue es por la expulsión del espíritu que causa la enfermedad. Ejemplo, en Lucas 11:14 dice el texto, cito, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Oído que la mudez la produciera un espíritu del diablo. También tenemos en Lucas el capítulo 13, verso 10 al 16, dice el término, y enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y habían allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada, en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad, y puso la mano sobre ella, y ella se enderezó. Luego glorificaba a Dios. Pero el principal de las sinagogas, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que debes trabajar en esto, pues venid y sed sanado, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y le dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey y su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Aquí podemos ver que la enfermedad en esta mujer es producida por un espíritu del diablo. El discernimiento de espíritu también es útil para lo que se conoce distinguir entre lo que es una corporación o posesión de demonios, o una manifestación causada por una influencia de demonios parecida a la posesión. En cuanto a estas dos posiciones, debemos dejar en claro que una influencia es muy parecida a una posesión, con la diferencia que la influencia es producto de un estado mental posesionado por una serie de pensamientos, y la posesión es una manifestación integral, donde el espíritu inmundo tiene total control del espíritu, el alma y el cuerpo, integralmente tiene control del hombre. Una persona influenciada sabe lo que está sucediendo a su entorno, mientras que una posesionada no está en su juicio cabal. Entonces, para distinguir estas dos manifestaciones que son muy parecidas, hay una diferencia pero muy estrecha. Se necesita la operación del don de discernimiento de espíritu. Hay un pasaje que nos apoya y nos da base bíblicamente para fundamentar lo que estamos enseñando. Dice el texto, y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús,
y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Lucas, el capítulo 8, verso 35. Antes el hombre no estaba en su juicio cabal, cuando estaba posesionado. Jesús echó fuera los demonios y después estaba en su juicio cabal. Ahora, para percibir, el discernimiento de espíritu sirve para percibir la atmósfera o el ambiente que nos rodea. Se puede dar el caso que el ambiente que nos rodea o donde nosotros nos encontramos se muestra favorable, ajustado al carácter de Dios, y en el fondo de las cosas está operando un espíritu de error. Solo en la operación del don de discernimiento por el espíritu es que podemos percibir el fraude o el pseudismo en el ambiente. Dice el texto en Hechos 16, 16, 18. Aconteció que mientras íbamos a la oración, dando testimonio Lucas, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, no está diciendo mentira. Quienes os anuncian el camino de salvación, no está diciendo mentira. Y esto lo hacía por muchos días más, desagradando. El término desagradar significa discerniendo Pablo por el Espíritu. Desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Observe que todo lo que la mujer decía estaba acorde a lo que Pablo estaba haciendo. Era la misión de Pablo, era la visión de Pablo, era el propósito de Dios en Pablo. Sin embargo, Pablo, entendiendo por el Espíritu, aunque el ambiente era aceptable, era probable, era agradable, era favorable a Pablo, Pablo entendió que había un espíritu del diablo que estaba tratando de interrumpir la obra. También el discernimiento de espíritu sirve para descubrir lo más oculto en el interior del hombre, entre ellas el motivo del corazón, la procedencia de la verdad o del engaño, el carácter, el motivo de las cosas, aunque sean buenas en sus acciones. Por ejemplo, en Juan 1:47, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. En segunda carta a Corintios, el capítulo 11, verso 13 al 15, dice el texto: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. El discernimiento de espíritu no tiene nada que ver con la clarividencia. No es un poder mental ni psíquico, tampoco con averiguar la vida de las personas o estar buscando fallas en ellas, ya que su comportamiento puede ser producto de su formación. En conclusión, el discernimiento de espíritu es la revelación sobrenatural procedente de Dios para hacer análisis de todo lo proveniente de fuentes espirituales. El discernimiento es una intuición y percepción espiritual que viene por el Espíritu. Ahora, debemos tomar en cuenta que los dones de revelación trabajan siempre en conjunto. La mayoría de las veces que opera el discernimiento del Espíritu hay una palabra de ciencia. Este don, discernimiento de espíritu, descubre la naturaleza y el carácter de las cosas, y la palabra de ciencia da un concepto claro de las cosas. En el caso de Hechos, el capítulo 5, donde se registra lo que se dio con Ananías y Zafira, indiscutiblemente, aunque no apareció registrado en una forma literal, hubo un discernimiento de espíritu. Porque el discernimiento de espíritu descubrió el carácter y la naturaleza de las cosas, pero la palabra de ciencia fue la que le dio la información detallada a Pedro de las cosas que venían sucediendo. Lo mismo pasó con Hechos, el capítulo 8, versos 20-23, en el caso de Simón el mago, cuando Pedro pudo percibir por discernimiento el motivo del corazón perverso. Según el verso 21, luego vino la ciencia
expresada en palabras según el verso 22 y el 23. Ahora, hay dos formas de discernir, esto hay que entenderlo, por el don espiritual según primera carta a Corintios, el capítulo 12, verso 19, y por el conocimiento de la palabra según Hechos 5, 11, 14. Ok, nos toca ahora tratar lo que es la visión como don. Y en esta oportunidad, en relación a la visión, tenemos tres tipos que son visión espiritual, visión en trances o en éxtasis y visión abierta. Vamos a pasar a definir cada una de ellas. Esto lo hacemos con el fin de colocar un parámetro y un punto de disciplina en esta área, porque en nuestras congregaciones tenemos gente que cada rato están viendo visión, y eso no es lo que enseñan las escrituras. O sea, ver visión o tener visión de parte de Dios por el Espíritu no es algo fácil. Tiene que estar en el propósito de Dios. No es que voy a cerrar los ojos y me voy a estar imaginando cosas y esta es una visión de Dios. Eso no funciona así. Primero tenemos lo que es la visión espiritual. Es cuando lo que vemos lo hacemos con los ojos del Espíritu. A continuación voy a dar ejemplos. El caso de Pablo, siendo ciego, vio a Ananías. Pablo, siendo ciego, vio a Ananías. Eso está registrado en Hechos, el capítulo 9, verso 12. Y el texto dice, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone la mano encima para que recobre la vista. ¿Cómo es que lo va a ver si era ciego? Dice la palabra que lo vio en visión. Eso es visión espiritual. El caso del criado de Eliseo, Giarsi, cuando no pudo ver el ejército de Jehová con sus ojos físicos, mientras que el profeta sí tuvo la capacidad de hacerlo, porque en el momento estaba recibiendo esa visión espiritual. Eso está registrado en Primera de Reyes, capítulo 6, verso 14 a 17. El profeta tuvo que orar para abrirle los ojos espirituales y captar la visión espiritual. Se puede dar el caso donde haya la presencia de un ángel y yo con los ojos espirituales o una visión espiritual puedo verlo y tú no lo ves. Puedo ver demonios también en la escena y tú no lo ves, pero yo los estoy viendo, porque esto tiene que ver con una visión espiritual. Es una capacidad donde Dios abre los ojos del espíritu para que puedas ver lo que hay en el mundo espiritual. Pero eso no es algo mío que cierro mis ojos y empiezo a ver, empiezo a imaginarme. Estoy viendo una visión. Eso no es lo que enseña la palabra. Tenemos ahora la visión en trances o en éxtasis. Es cuando los sentidos físicos quedan suspendidos y no hay contacto con el mundo físico, sino con el espiritual. Vamos a dar ejemplos de este tipo de visión. Tenemos el caso que está registrado en Hechos 10, versos 10 al 11. La visión de Pedro en la azotea cuando vio el lienzo. Vamos a leer el texto para tener mayor precisión. Dice, y tuvo gran hambre, hablando de Pedro, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio, visión en éxtasis o en trance, y vio al cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que estaba atado a las cuatro puntas y era bajado a la tierra. Ese es uno. También tenemos el caso de la visión que tuvo Pablo de Jesús, dándole una advertencia. Eso está registrado en Hechos 22, 17 y 18. Y dice, y me aconteció vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, ¿no? Y le vi, a quien vio a Jesús, que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de ti. Este es el tipo de visión en trances o en éxtasis, donde los sentidos físicos quedan totalmente suspendidos y te pueden pasar por tu lado carretas, camiones, gandolas, autos, lo que sea, y tú no te vas a dar cuenta de nada, porque estás sumergido en el mundo espiritual a causa de este tipo de visión. Y tienes la visión abierta, cuando los sentidos físicos no dejan de funcionar y no se pierde ningún contacto con el exterior o el ambiente que nos rodea y estamos conscientes de lo que pasa a nuestro alrededor. Veamos los siguientes ejemplos para demostrar esta verdad. La visión que tuvo Ananías
acerca de Pablo, según Hechos 9, 10, 16, la visión de Cornelio con el ángel, según Hechos en el capítulo 10, verso 1 al 7, y la visión que se dio en la transfiguración con Jesús, el caso de Moisés y Elías, según lo que registra Mateos 10, 1, 9. Son visiones abiertas. Entonces tienes la visión espiritual, la visión en trance, su éxtasis, y la visión abierta. Son los tres tipos de visión, pero que no son visiones que yo me voy a inventar. Eso viene de Dios. Dios lo produce según la necesidad que haya y según la urgencia que se presente. Dios quiere manifestar a través de un don de revelación una verdad, pues usa lo que llaman los tipos de visión. ¿Okay? Bueno, hasta nuestro próximo estudio. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa, comunícate por los teléfonos 0058-416-860-7602, 0058-414-9992 o al 0058-261-737-3387. Escríbenos a los correos electrónicos josebriceno77@hotmail.com, Jesús Soberano 77 @hotmail.com. Y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes, ingresa a nuestro portal web maestrojosebriceno.blogspot.com. Suscríbete a nuestro canal en YouTube o visítanos en Facebook. Será hasta una nueva oportunidad en su programa Palabra de Iluminación.